Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan en esta tarde, en este servicio. Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Damos comienzo a este servicio para la gloria del Señor. Les invito en esta tarde a que juntos nos alleguemos al Señor para recibir de Él su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vamos a abrir en nuestras Biblias en el Salmo 97. Vamos a leer este hermoso salmo en esta tarde para la gloria del Señor. Leemos Salmo 97 en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jehová reinó, regocíjese la tierra, alégrese las muchas islas. Nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará en derredor sus enemigos. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y estremecióse. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos denunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se alaban de los ídolos. Los dioses todos a él se encorven. Oyó Sión y alegróse, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres alto sobre toda la tierra, eres muy ensalzado sobre todos los dioses. Los que a Jehová amáis, aborreced el mal. Guarda él las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Amén y amén. Les invito a ustedes quienes nos escuchan en esta tarde, donde quiera que se encuentren, en sus hogares o en el lugar donde el Señor los ha puesto para ver este servicio especial, que inclinen sus rostros y pongámonos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos porque podemos invocar tu santo y precioso nombre en esta tarde, Señor, junto a tu pueblo, porque ciertamente no hay distancia, Señor, para cuando alguien quiere entrar en tu presencia, para cuando alguien, Señor, quiere alabar tu nombre. Tú estás, Señor, en aquellos que aman tu nombre y que crean el ambiente en donde tú te manifiestas y tienes compañerismo. Señor, que en esta hora cada uno de los que nos escuchan y nos ven, Señor, puedan en esta hora recibir de tu bendición. Sana todo cuerpo enfermo, liberta toda alma oprimida en esta hora, Señor, y que la alabanza y la predicación puedan ser sanidad para los cuerpos y sanidad y liberación para las almas. Que así sea. Ponemos este servicio en tus manos para la gloria de tu nombre. Recibe cada cántico y cada adoración que se ha de entonar en esta hora como un olor grato para tu gloria y honra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Les invito en esta tarde para que alabemos juntos este precioso himno, oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor.
Si ustedes tienen el himnario, está en la página 48. Todos para la gloria del Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor con sus hijos. La gloria y la honra sean para el Señor. Todos. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina, aleluya, como el vasto firmamento, como el vasto firmamento, como el insondable mar, como el insondable mar. Es la gracia salvadora, es la gracia salvadora que Jesús al alma da, que Jesús al alma da. Es Jesús, es Jesús, es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, rojos como el carmesí, en el río del Calvario, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. En Él encontramos esa salvación, ese perdón. Pero hay una vía para lograr eso, y es la obediencia. Es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Y por eso vamos a cantar ese precioso himno en la página 46. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices,
debéis obedecer. Les invito a todos para que cantemos este precioso himno para la gloria del Señor. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tu ser. Obedecer cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tu ser. Obedecer cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor, y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Amén. En la obediencia está la vida.
A continuación, la palabra del Señor. Estemos atentos a la voz de Dios en esta hora. Que el Señor les bendiga. Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a este servicio especial para la gloria del Señor. Gracias al Señor, estamos una vez más acá con ustedes para presentar esa palabra de Dios, la palabra que nos puede libertar, esa palabra que es la que nos explica, por medio de la cual el Señor nos revela los planes que Él tiene para nosotros en el futuro, porque Dios está interesado en nosotros y lo ha expresado, Dios lo ha dicho, y según la que dice la Biblia también el Señor nos dice en la Biblia que Él está interesado en nosotros. Él quiere que nosotros sigamos su plan, que nosotros dejemos de estar siguiendo el plan humano, ese plan perverso que nosotros podríamos pensar, porque humanamente no podemos acercarnos a Dios o siquiera llegarnos un poquito a Él. Tenemos que hacerlo de acuerdo a como Él presenta su plan, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Todo tiene sus parámetros bíblicos, según como Dios necesita que nosotros hagamos cada cosa. Y bueno, para no tomar tanto tiempo en la introducción al tema, seguimos con el mismo tema, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos, y como subtema hoy traemos, es una afirmación de parte de Dios, es el plan de Dios, ese es el subtema del día de hoy, y vamos a desarrollarlo con la ayuda del Señor. Para eso vamos a tomar una escritura como base en el libro de San Lucas, el capítulo 1, versículos 26 en adelante. Del 26 vamos a leer hasta el 38. Leemos la escritura de la santa palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la escritura en el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí Elisabet tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes a ella, que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Amén. Vamos a leer hasta allí y le invito a que hagamos una oración. Dios bendito, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta hora, cuando nos allegamos a ti, Señor, con toda reverencia, Señor, con toda humildad, para, Señor, presentarnos y ponernos a tu disposición, Señor, para que tú utilices nuestra voz, Señor, utilices nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, para tu gloria y tu honra. También ponemos en tus manos, Señor, a nuestros amigos y hermanos que están presenciando este servicio especial, Señor. Cuando ellos abran su corazón a ti, Señor, siembra, Padre Santo, en esos corazones hambrientos y sedientos de tu palabra, siembra esa semilla, Señor, para que, dado el tiempo, Señor, dado el cumplimiento del tiempo, tu promesa se haga efectiva y germine, Señor, esa palabra, germine esa semilla, Señor, la cual tú has sembrado, Señor, utilizando tus herramientas, Padre Santo.
Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú en este día vuelvas, Señor, a hacer tus maravillas como tú solo lo sabes hacer, Padre Santo. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos estas cosas y te damos las gracias, Señor. Amén. Bueno, le repetimos el subtítulo del tema, el plan de Dios. Ese plan de Dios que muchas personas aún no lo entienden o se hacen las desentendidos muchas veces y quieren hacer las cosas por sus propios medios, por sus propios pensamientos. Entonces las personas, muchas personas, aún creyentes, quieren mezclar la palabra del Señor con sus propios conceptos o con sus propios dogmas de los cuales fueron enseñados. Y al Señor no le agrada eso así. Dios no permite que nadie venga a mezclar su palabra. Él quiere que nosotros sigamos ese plan que Él tiene, ese plan de redención que Él planeó, Él lo constituyó desde antes de la fundación del mundo. Ya eso estaba en su mente. Y Él quiere que nosotros nos alleguemos a ese plan, que nosotros, cada uno de nosotros, ustedes que están presenciando este servicio y yo, cada uno, todo lo que hagamos, lo hagamos de acuerdo a ese plan. Por eso la palabra dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, si lo hacemos de acuerdo a ese plan, si lo hacemos como a Dios le agrada, porque eso es lo que tenemos que buscar, agradar a Dios. Si lo hacemos de acuerdo a nuestro plan, eso no le agrada a Dios. Dios no está de acuerdo con eso. Podemos hablar y decir muchas cosas y tal vez causar una sensación o una emoción en alguna persona, pero hasta allí, eso de ahí no pasa. Cuando lo hacemos de acuerdo al plan de Dios, allí sí obtenemos el beneficio y obtenemos lo que Dios quiere que nosotros obtengamos, que es su revelación, que es los beneficios de la palabra, que Él nos dé de su amor y nosotros lo atesoremos en nuestros corazones y lo reflejemos a todo el que no lo tiene. Para eso es que el Señor ha enviado su palabra, para eso es que Él tiene un plan. La semana pasada estuvimos hablando sobre este mismo tema, el plan de Dios, y hablamos sobre las cosas que Dios hizo allá en el principio, en el huerto del Edén, todo, o aún antes del huerto del Edén, todo como Él crió las cosas, y después en el huerto, cómo cada cosa la puso en su lugar, de acuerdo a su plan. Pero el hombre, en su afán de buscar sabiduría, cuando digo hombre también incluimos a la mujer, en su afán de sabiduría, en su afán de cada día conocer más cosas que aún Dios no le ha permitido conocer, el hombre quiere ir más allá. Entonces, en ese afán, el hombre se equivoca, porque el hombre quiere incluir allí, en la palabra de Dios, quiere incluir en la revelación aún, el hombre quiere incluir su propia sabiduría. Y la palabra de Dios nos dice que la sabiduría humana es terrena, animal y diabólica. Entonces, eso no lo podemos mezclar con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es limpia y Dios no acepta mezcla. Dios no acepta que nosotros vamos a mezclar la palabra de Dios, y por eso tomamos esta escritura en el día de hoy de Lucas, el libro de Lucas capítulo 1. La escritura que leímos que nos habla sobre el ángel Gabriel cuando se le presentó a María y le explicó el plan que tenía. Había un plan de Dios para ella y cada uno de nosotros tiene un plan. O sea, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Queda de parte de nosotros que nosotros investiguemos, que nosotros, no que investiguemos humanamente, no, que le preguntemos a Dios, que lo hagamos en oración, que no nos descansemos hasta que obtengamos esa respuesta de parte de Dios, hasta que Dios nos revele la palabra en el corazón. Y así hizo María. María, bueno, dice la palabra que ella estaba por allá, quién sabe qué estaría haciendo. Seguramente estaba en sus quehaceres, en su casa, había escuchado la palabra cuando fue al templo y escuchó la palabra de Dios cuando el Señor le dice en el libro de Isaías que un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
el principado sobre su hombro, y también dice la palabra que una virgen concebiría. Ella escuchó toda esa escritura de Isaías, del libro del profeta Isaías, y ella seguro estaba meditando, así como nosotros. Venimos al tabernáculo, escuchamos la palabra del Señor, estamos en el servicio, en el culto, y escuchamos algo que nos llamó la atención, y luego cuando estamos en nuestros hogares, cuando estamos en el trabajo, haciendo cualquier cosa, viene eso a nuestra mente y nos ponemos a meditar sobre eso. ¿Qué quiere decir esto? Y vemos que lo que dice la Escritura es que María estaba pensando en esto. Tal vez ella estaba limpiando la casa o estaría haciendo comida, no sabemos en qué posición estaría allí, en qué pensamiento, pero ciertamente estaba meditando la palabra, porque la palabra dice, en el versículo 29, dice, mas ella cuando vio al ángel, porque el ángel no se le presenta a todo aquel, no, tiene que ser una persona sincera, una persona pura, una persona que de verdad Dios vea que en su corazón no hay maldad, no hay raíces de amargura, no hay cosas que le estorben a Dios. Y dice el versículo 29, ella se turbó, ella cuando le vio se turbó de sus palabras y pensaba, o sea, meditaba, qué salutación fuese esta. O sea, porque ella vio al ángel y aún viendo al ángel, se preguntaba, ¿será que yo estoy imaginándome algo? ¿Será que yo estoy pensando cosas que no son? Y dice la palabra que el ángel de una vez le habló y le presentó ese plan, el plan del que estamos hablando, el plan de Dios para ella, porque ella estaba haciendo lo correcto, ella estaba meditando la palabra. Pero si nosotros nos ponemos a meditar en otras cosas, en la situación económica o en la política o en el deporte, en cualquier cosa, no es que esas cosas sean malas, pero nos quitan el tiempo precioso, ese tiempo que es para Dios, nos roban ese tiempo. Y el tiempo para Dios debemos aprovecharlo, no desperdiciar ese tiempo, porque entonces Dios toma eso como un menosprecio. Dios quiere hablarnos y nosotros no, espérese ahí, le vamos a decir a Dios así, espérese ahí, no se mueva, yo voy ahí un momentico que tengo algo que hacer más urgente que eso. No, tenemos que poner a Dios en primer lugar. Si Dios necesita decirnos algo, inmediatamente tenemos que prestarle atención. Y el ángel de una vez le presentó a María el plan y le dijo, no tema, porque había un temor en su corazón. Dios, conociendo el corazón de María, el ángel también discerniendo ese corazón que él sabía que era puro, porque si no hubiese sido puro, no se le presenta. Entonces, conociendo había un temor allí, tal vez un temor reverencial, y preguntándose qué sería esto. Entonces el ángel le dijo, no temas, no estés temerosa, diciéndolo yo en mis propias palabras, porque has hallado gracia cerca de Dios. Esa es una bienaventuranza para cada uno de nosotros, que Dios nos nombre, nos llame a nosotros con esas palabras, que nos diga bienaventurado. Eso no se lo dice Dios a cualquiera, a todo aquel, no. Solamente a aquellos que se han rendido en las manos de Dios y que han hallado para sus vidas la voluntad de Dios, esas palabras las han recibido y las han atesorado en su corazón. Y más adelante vemos que María hizo esto, porque dice, le explicó a María el plan, le dijo, vas a concebir en tu seno, o sea, en tus entrañas vas a concebir un hijo y vas a parir. Por eso sería el temor que ella tenía, porque tal vez había una vecina, una familiar de ella que había concebido y no pudo parir el hijo, sino que le nació muerto, quién sabe qué otra cosa estaría ella pensando, y por eso tuvo temor. Y dice la palabra, hasta el Señor le explicó eso. El Señor le explicó qué nombre le iba a poner. Y dice la palabra que le dijo, llamará su nombre Jesús. Entonces, cuando nosotros recibimos una respuesta de Dios, estamos orando, estamos clamando a Dios,
Estamos buscando más de su presencia, más de Él. Entonces tenemos que estar alerta. En cualquier momentico Dios nos da esa respuesta. Dios nos da y nos presenta su plan. Pero nosotros tenemos que estar alerta porque Dios actúa en simplicidad. No es pensar que Dios va a poner un anuncio en la televisión o va a poner una pancarta, un pendón por allá para que usted esté pendiente. No. Dios en simplicidad le da la respuesta. Tenemos que estar a la expectativa. Esa es la palabra. Tenemos que estar a la expectativa para recibir de Dios aquellas cosas que Dios nos quiere dar, de acuerdo a su plan. No de acuerdo a mi plan, ni al plan suyo o al plan de cualquier persona. No, porque el humano, el hombre, si incluye su plan, se puede equivocar. Lo más seguro es que se equivoque, pero si lo hacemos de acuerdo al plan de Dios, ahí está la victoria para nosotros. Y le explicó, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y le explicó todas aquellas cosas, y le dice... Y dice la palabra en el versículo 34, dice, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. O sea, ella no entendía aquello, cómo iba a ser, porque ella sabía que para una mujer concebir un hijo tenía que estar casada, tenía que tener contacto con un hombre. Y ella dijo, pero es que yo no conozco varón, yo estoy comprometida con José, pero hasta allí, yo no me he casado con él, no se ha consumado el matrimonio. Y el ángel le dijo, dice la palabra, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo, o sea, el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le explicó de Elizabeth. ¿Por qué le explicó de Elizabeth? Porque Dios sabía que eso iba a causar una felicidad en el corazón de María, iba a causar un agrado en su corazón, porque Elizabeth era una mujer ya vieja ya, dice la palabra. Dice que Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez. Ella era estéril. Y Dios no quiere que en su pueblo o entre sus hijos haya estériles. No. Dios quiere que haya fruto. Dios nos tipifica a cada uno de nosotros como árboles. Y un árbol, dice la palabra, que un árbol que no da fruto, bueno, es cortado y echado en el fuego. Y Él quiere que cada uno de nosotros demos el fruto correcto, que no seamos estériles en cuanto a la palabra de Dios. Y dice la palabra, ella ha concebido hijo en su vejez. Le explicó eso a María porque Él quería que hubiera como un estímulo en el corazón de María para que recibiera la palabra con gozo, así como Dios nos estimula a nosotros cuando nos da un toquecito del Espíritu Santo, un toquecito, cuando aún no hemos recibido el Espíritu Santo, Él nos va dando toquecitos para que nosotros lo busquemos más y nos pongamos más a su disposición. Quiera Dios que usted que está escuchando y te está viendo este video, bueno, el Señor le haya dado ya el Espíritu Santo. Pero si es alguien que no lo tiene, si hay alguno presenciando la palabra del Señor allí y no tiene el Espíritu Santo, bueno, Dios quiere que lo reciba. Dios quiere que usted tenga el Espíritu, por eso tiene que seguir el plan de Dios, el plan de redención de Dios. Y le dijo a María, por eso le dijo a María aquello. Y le dijo, y este es el sexto mes a ella, que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Y debemos tener siempre presente eso en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Que por más difícil que se ponga la situación, por más contraria que veamos que sea el problema, cualquier cosa, cualquier dificultad que tengamos, ninguna cosa es imposible para Dios. Nosotros tenemos que allegarnos a Dios, dice la palabra de Dios, sabiendo que le hay, estando seguro que le vamos a encontrar y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces Dios revelando esa palabra en nuestros corazones, ¿quién no le va a buscar a Dios así? Todos queremos buscarle, pero debemos hacerlo no de acuerdo a nuestro plan,
no de acuerdo como yo me imagine las cosas, no, es de acuerdo al plan de Dios, es de acuerdo a la virtud que Dios suministra, como dice la palabra de Dios. Y dice el versículo 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Entonces de allí podemos hacer una pregunta. ¿Cómo entro a su plan? Ya conocemos el plan de Dios. Sabemos que el plan de Dios desde el principio era que los hijos iban a nacer, sí. Allí en ese tiempo habían solamente 2 personas en el huerto del Edén. Y eso lo explicamos la semana pasada. Pero había un plan que tenía que desarrollarse. Simplemente que el hombre se salió del plan, hizo su propio plan y eso le causó muchos problemas. Pero Dios, ya sabiendo todo eso, él tenía este plan, ya lo tenía trazado, ya él sabía que todo lo que iba a acontecer. Y dice la palabra que María tomó la actitud correcta. Es un ejemplo para nosotros. No que María, como algunas religiones lo hacen, que tienen a María como una diosa, que es la intercesora entre Dios y los hombres. No, no, eso es falso. Eso no es bíblico. María fue un instrumento en las manos de Dios, así como usted o yo podemos ser un instrumento en las manos de Dios. Todo depende a qué nos rindamos nosotros. Todo depende de cuánto nos rindamos, cuánto rindamos nuestras propias vidas al servicio del Señor, para que el Señor haga su voluntad, para que el Señor desarrolle su plan, el plan de Dios. Y ella tomó esa actitud, la actitud correcta. Dijo, hágase a mí conforme a tu palabra. Entonces, la pregunta que les dije que podemos hacer no es, ¿cómo entro yo a su plan? Es una buena pregunta que usted, si no se la ha hecho, bueno, hágasela. Y pregúntese usted mismo, pregúntele a Dios, ¿cómo entro yo a ese plan? Entonces, la respuesta es sencilla. Seguir el ejemplo de lo que hizo María, aceptando su palabra. María, por su respuesta, vemos y podemos, Dios testifica, y el Espíritu Santo testifica en nuestro corazón que esta es la respuesta correcta. Cada uno de nosotros, cuando es llamado de Dios y Dios nos explica un plan que tiene, porque Dios no nos va a llamar para que estemos de adorno, no. Dios nos llama a algo, a un trabajo, para que desarrollemos un trabajo para Él. Y Él tiene su propio plan, no es que nosotros vamos a meternos, no. Solamente tenemos que dejarnos guiar del Espíritu. Y no es que le vamos a estar preguntando a Dios a cada momento, ¿cómo es que es la cosa? No. Él nos explica el plan y nosotros tenemos que estar muy alerta, porque la palabra de Dios dice que es mejor la obediencia que los sacrificios y prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría el infringir, o sea que si no le prestamos atención a Dios, Dios lo toma eso como una infracción, lo estamos menospreciando y desagradamos a Dios haciendo eso, y nadie quiere desagradar a Dios. Nosotros estamos acá porque queremos agradarlo, y usted está ahí escuchando la palabra porque quiere agradar a Dios. Usted no está allí por casualidad, no, nada ocurre por casualidad. Dios causa las cosas y usted no está allí por casualidad, sino porque Dios lo causó. Dios puso en su corazón que usted escuchara esta palabra. Y dice, y el ángel partió de ella, ya el ángel hizo su trabajo. Ya María aceptó la palabra del ángel, que era la palabra de Dios. Y hoy en día sigue Dios también desarrollando un plan, pero Dios tiene para cada uno de nosotros un plan diferente. Dios no obra conmigo como obra con usted. Dios no lidia conmigo de la misma forma que podría lidiar con cualquier otra persona. No. Para cada persona Dios tiene un plan. Para cada persona Dios tiene algo que necesita que esa persona haga. Dios necesita que nosotros demos con nuestra propia vida testimonio. Tiene que ser un testimonio viviente. Nuestra vida dándole a aquellos que no conocen aún a Dios, dándole a conocer a Dios. Y diciéndole que sí hay un Dios verdadero, que sí hay un Dios
que sana, un Dios que salva, un Dios que da poder, un Dios que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Solo de boca no podemos hacerlo, solo de palabra, no, porque las palabras se las lleva el viento. Pero nuestra vida, nuestro testimonio, con eso sellamos a aquellas personas que no conocen a Dios y que tal vez Dios está lidiando con ellos, tal vez Dios permite que el enemigo venga y le ponga una enfermedad a alguien, pero es Dios moldeando a aquella persona, llevándolo a la obediencia y permitiendo para que aquella persona busque más de Él. Pero nosotros tenemos que tener oído y vista espiritual para poder captar eso, porque si no, decimos, no, bueno, eso es porque el virus anda por ahí y me pegó a mí. No, es porque Dios está lidiando con usted o conmigo. Entonces tenemos que tener la mente de Cristo, dice la palabra. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos que discernir, tenemos que examinar todas las cosas espiritualmente. Todo lo que nos acontece en nuestras vidas, tenemos que examinarlo espiritualmente para que nosotros podamos captar el plan de Dios. Porque si no, si nosotros seguimos nuestras vidas así en lo natural, común, como era antes, entonces Dios nos presenta el plan y eso ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos pendientes, no estamos a la expectativa. Y dice, más adelante dice la palabra de Dios, en aquellos días, levantándose María, fue a la montaña con priesa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Entonces, ella no se quedó con que el ángel le dijera, tu parienta, Elizabeth, va a tener un hijo, ya tiene 6 meses de embarazo. No, ella no se conformó con eso. Ella fue a comprobar aquello, porque nosotros no podemos conformarnos con que escuchemos una voz que nos diga algo. No, tenemos que comprobar aquello, porque muchas veces el enemigo también puede hablarle al oído a la gente, a cualquier persona. Y si aquella persona no está percibida, si no comprueba aquello, entonces va a caer en la trampa del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros allegarnos a Dios, si es verdad, con confianza y preguntarle y esperar su respuesta. Pero cuando Él nos dé la respuesta, bueno, vamos a escudriñar. A ver si es verdad que es Dios que nos está dando la respuesta. Porque mucha gente, podríamos poner un ejemplo, una dama podría decir, no, bueno, yo voy a predicar porque yo escuché una voz que me dijo que fuera a predicar. Yo me corté el cabello porque yo escuché una voz que me dijo que me lo cortara. Y podemos darle una respuesta sabia, una respuesta de acuerdo a lo que dice la Escritura. Esa voz no era Dios, porque le está llevando fuera de la Escritura, lo está llevando a quebrantar la palabra. Y eso fue lo que hizo Eva. Eva quebrantó la palabra y se metió en problemas. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo, nos metimos en problemas también, porque Dios es el mismo. Dios le dio un mandamiento a Adán y a Eva, quebrantaron el mandamiento, tenían que recibir las consecuencias. Dios nos habla, o que escuchamos esa voz, como le estuve diciendo, escuchamos esa voz, y esa voz resulta que es contraria a la palabra. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar, o sea, discernir, ¿es de Dios o no es de Dios? Tenemos que llegar a una conclusión, y eso fue lo que hizo María. María no se quedó con solo la palabra del ángel, ella fue a la casa de Elizabeth, y Dios comprobó, o sea, Dios dio testimonio de que era la verdad. ¿Cómo lo hizo? Porque Juan el Bautista, que era el que estaba en el vientre de Elizabeth, era una pelotica de carne allí todavía. Ni siquiera se había movido en 6 meses, imagínense. Cuando ya la mujer a los 3, 4 meses, las vidas que tienen allí en su vientre, los fetos, por decirlo así, eso empiezan ya a moverse, empiezan a dar patadas y cosas. Y él no se movía. Y cuando solamente escuchó el nombre del Señor, dice la palabra que brincó. Vamos a seguir leyendo para que usted se dé cuenta. Dice, aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, este es el versículo 41,
la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, imagínense. Aún el Señor no había sido ofrecido y ya fue llena del Espíritu Santo. Recibió una unción allí del Espíritu Santo, recibió la vida de Dios. Entonces, Dios comprobando de que sí, ese era su plan, de que sí, él estaba allí en el asunto, en el negocio. Y María, bueno, eso la terminó de convencer. Y tenemos por acá un mensaje predicado por el hermano William Branham, titulado La creencia de María. Dice este mensaje en la página 6, versículo 24. Si nosotros pudiéramos hacer eso, ¿hacer qué? Tomar a Dios en su palabra. Eso es lo que Dios necesita que nosotros hagamos. Ese es parte del desarrollo del plan de Dios. Tomar a Dios en su palabra. Eso fue lo que hizo María. Eso es lo único, dice el profeta. Eso es lo que Dios ama. Esa es la única forma de estar bien con Dios. Nadie quiere estar mal con Dios. Aún usted va a la calle por allí y se consigue a quien sea, un ladrón, un borrachito o un maleante, quien sea. Y le pregunta, ¿usted quiere estar mal con Dios? No, dice que no. No, yo quiero estar bien con Dios. ¿Usted va para el cielo o va para el infierno? No, yo voy para el cielo, dicen, haciendo maldades. Entonces, todos queremos estar bien con Dios, pero debemos seguir el plan de Dios. Tenemos que aceptarlo a Él en su palabra. Aceptándolo en su palabra, es como podemos estar bien con Dios. Esa es la única manera que existe de complacer a Dios. Aceptar su palabra. No confíe en su conocimiento. O sea, no debemos dejarnos llevar por nuestra propia mente, por nuestra propia intelectualidad, no. Por nuestros sentidos naturales, no debemos dejarnos llevar por eso, porque nuestros ojos pueden ver algo. No. Es la mente de Dios la que debemos tener. Usted razonará, dice el profeta. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo se puede hacer eso? Se va a preguntar usted. La persona se pregunta, ¿cómo se puede hacer eso? Eso no se puede hacer, dirá cualquiera. La persona dice, no, eso no se puede hacer. Cuando usted razona, entonces pierde la victoria, porque para eso Dios tiene su plan. Para eso Dios quiere que nosotros sigamos su plan, para que obtengamos victoria. ¿Sobre quién? Sobre nuestro enemigo. El enemigo está tratando siempre de perturbar las cosas, pero Dios tiene su plan. Y si nos apegamos a ese plan de Dios, Dios nos va a dar la victoria, porque es la única forma como obtengamos la victoria, por medio de Él. Nosotros debemos desechar los razonamientos y creer lo que Dios ha dicho, creer que lo que Dios ha dicho es la verdad. Y muchas preguntas surgen de eso. Muchas personas se preguntan, ¿pero qué es verdad? Hay muchas religiones, me dijo una vida en una ocasión, hay muchas religiones y todas dicen tener la verdad, pero ¿dónde está la verdad? Yo le dije, la verdad está en su palabra. Por eso, para entrar al plan de Dios, lo que le dije que es una pregunta, ¿cómo entro al plan de Dios? Tal vez usted se ha preguntado eso. Si usted se preguntó eso y si no se lo ha preguntado y ya se lo está preguntando, entonces es creer que lo que Dios ha dicho es la verdad. Es la única verdad. La verdad está en su palabra. La verdad no está en una religión. La verdad no está por allá o por acá. No. La verdad es su palabra. Y otro ejemplo que podríamos dar en cuanto a para entrar al plan de Dios es descansando en la fe de Dios. Es una forma, podríamos decir, correcta. Si descansamos en el plan de Dios, si descansamos en la fe de Dios, entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros, ¿cómo vamos a descansar? Conociéndolo. Porque si no conocemos a Dios, si alguien, vamos a poner un ejemplo natural, si alguien nos presenta un plan,
pero nosotros no conocemos a aquella persona, no sabemos de dónde salió ni nada de esas cosas. ¿Cómo nosotros vamos a confiar en aquella persona? ¿Cómo vamos a descansar? O sea, vamos a tener nuestra confianza puesta allí, en eso que aquella persona nos está diciendo. No podemos hacerlo. Nosotros debemos primero conocer ese plan, conocer a aquella persona que nos está diciendo el plan, estar seguro para poder nosotros poner toda nuestra confianza ahí. Porque nadie va a hacer un plan si no tiene confianza. Entonces, para nosotros tener esa confianza en aquella persona, debemos conocerla primero. Así es con Dios. Dios nos presenta su plan, nosotros nos allegamos a Él se presenta, nos presenta el plan, así como le presentó a María, le presentó el plan y María supo que era de parte de Dios. Todo era de acuerdo a la palabra. Por eso es que ella se preguntó, pero ¿cómo va a ser eso? Yo no conozco varón. Ella sabía que había una promesa también en la Biblia, que una virgen iba a concebir, pero ella no se explicaba eso. Por eso Dios vino a ella y ella descansó. Entonces podemos decir en esta hora que ese es parte del plan de Dios. Podemos decir, entra allí en el plan de Dios. Descansar en la fe de Dios, no nuestra fe, porque nuestra fe es una fe natural. Nosotros podemos tener una fe natural, una fe que nosotros podemos saber que en tal época del año es la época de tal fruto que el árbol da. Puede ser de mango, de cualquier otra cosa, de cualquier otro fruto. Entonces, esa es nuestra fe natural. Ya nosotros sabemos que eso viene. Eso está allí porque es una ley de Dios que está allí cumpliéndose. Pero estamos hablando de tener la fe de Dios, de conocer verdaderamente a Dios. Y tenemos una escritura por acá en el libro de los Salmos, en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 19, versículo 25, para que sabemos de todas esas cosas que pasaron en la vida de Job, cómo perdió las propiedades, perdió la familia, a sus hijos, tenía 10 hijos, o sea, 7 varones y 3 hembras, y cómo el enemigo le quitó todo aquello, y Dios se lo permitió porque había un plan de Dios allí en la vida de Job porque él no conocía verdaderamente a Dios. Él hacía los sacrificios. Él tomaba por cada hijo de él un animal y lo sacrificaba todos los días. Y tenía 10, más él eran 11. Entonces, diariamente hacía 11 sacrificios y no era porque los hijos habían pecado, él estaba seguro que habían pecado, no, era por si acaso los hijos habían pecado. Imagínense cómo este hombre era justo delante de Dios y había algo, él cumplía con ese requisito de parte de Dios, esa demanda de Dios, que era un sacrificio de un animal para cubrir el pecado. Esa sangre del animal cubría el pecado y él lo hacía. Y lo hacía de acuerdo al plan de Dios. Por eso es que Dios dijo que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y pudo decir, no hay otro como él en la tierra. Era el único en la tierra que hacía eso. Imagínense. Correctamente, de acuerdo al plan de Dios. Como le fue enseñado a él que era. Pero él tenía algo. Él no conocía a Dios. En sí no lo conocía, no conocía siquiera la voz de Dios. Él hacía los sacrificios porque él sabía que ese era un mandamiento de parte de Dios, que Dios había dado, que había que hacer un sacrificio de animal para que con la sangre de ese animal se cubría el pecado, pero no se borraba. Entonces Job pudo decir, Job capítulo 19, versículo 25 al 27, vamos a leer. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios,
al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Amén. Entonces, allí, según lo que dice esta escritura, podemos apreciar que Job no conocía a Dios, pero después de haberlo Dios procesado, después de haberlo Dios pasado por el plan, por ese plan perfecto de Dios, porque Dios, en el plan de Dios no hay falla, no, porque Dios es perfecto. Dios es como es Él, como la palabra de Dios, el plan de Dios es perfecto porque Dios es perfecto. Y como había eso que había que arreglar en Él, Dios quería que no hubiera falla en aquel hombre, así como Dios quiere que en nosotros no haya nada de falla. Por eso dice la palabra que hay que presentarle a Dios, es lo mejor. Y que nosotros mismos tenemos que presentarnos a Dios santo, puro, sin mancha, sin arruga, imagínense, sin nada que nos vaya a hacer salir del plan de Dios. Presentarnos ante Dios habiendo cumplido su plan. Cuando Dios nos revele cuál es su plan, nosotros hacerlo. Porque cuando nos presentemos ante Dios, si no cumplimos eso que Dios nos demandó, si no hacemos eso que Dios nos dijo que hiciéramos, entonces cuando nos presentemos va a decir, ¿por qué no lo hiciste? Usted no puede salir con excusas, así como saldría con excusas a cualquier persona, a su jefe. No, bueno, fue que no entendí. No, si no entendió fue porque no prestó atención. Y recuerde la escritura que leímos, de Primera de Samuel. Ese está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Cuando dice la palabra que tenemos que prestar atención, porque Dios toma eso como una rebelión. Dios toma eso como una infracción a su ley, imagínense. Una cosa que podríamos pensar que es insignificante puede tener consecuencias. Nos puede perjudicar por no prestar atención. Y entonces Dios quiere que nosotros, así como Job, Job no conocía a Dios, pero Dios quería que él lo conociera. Y lo conoció, por supuesto, por eso dijo estas palabras: yo sé que mi Redentor vive. O sea, Dios le presentó, aún no había llegado el tiempo del Señor Jesús, de la resurrección del Señor Jesús, porque aquí está hablando de la resurrección, y Job lo vio. Job tuvo una visión. Job vio esa visión del Señor Jesús resucitando, saliendo de la tumba. Y el Señor Jesús también cumplió su parte en el plan de Dios. Aunque él mismo era Dios, y la palabra de Dios dice que él es el Hijo de Dios, amén, eso es. Pero él también, cada uno tiene que cumplir su parte del plan. Y la parte del plan del Señor Jesús era una parte que no era cualquier cosita, no era fácil. Por eso dice la palabra que él sudó gotas de sangre cuando él sabía que tenía que ser ofrecido, tenía que morir. Y esa no era cualquier muerte, no, tenía que cumplir las profecías que estaban escritas. Esas profecías tenían que llevarse a efecto. Tenía que llevarse a la realidad, vamos a decirlo así. No era un cuento que le contaron por allá, no. Él tenía que vivir esa palabra, así como nosotros, cada uno de nosotros tiene que vivir la palabra. ¿Y qué pasó? El Señor Jesús cumplió esas escrituras. El Señor Jesús nació en un pesebre. El Señor Jesús creció. El Señor Jesús llegó el tiempo cuando tenía que ser bautizado. El Cordero perfecto, vamos a decirlo así, tenía que ser lavado, porque en el sacrificio de los animales, ese animal tenía que ser lavado. Ese animal tenía que ser bañado, vamos a decirlo así. Y así fue con el Señor Jesús también. Él se presentó allí donde estaba Juan el Bautista, su primo. Leemos que Elizabeth era parienta de María. Y por lo tanto Jesús era pariente también de Juan. Y entonces se presentó allí, fue bautizado, se cumplió las profecías. Otra de las profecías se cumplió, bajó algo del cielo y fue bautizado con el Espíritu Santo.
Entonces, a partir de allí, todavía había plan que desarrollar. Como nosotros hoy en día, si usted recibe el Espíritu Santo, no vaya a pensar que ese es el fin, ya terminó todo el trabajo. No, ahora es que comienza el trabajo. Ahora es que hay plan de Dios para usted. ¿Y qué pasó allí, después de allí? Bueno, el Señor Jesús fue, dice la Escritura, que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y ayunó 40 días y 40 noches. Después, cuando tuvo hambre, fue tentado por el demonio, por Satanás. Entonces, era parte del plan de Dios, todo eso tenía que acontecer, todo eso tenía que quedar escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros sepamos todas esas cosas que el Señor Jesús hizo, todas las cosas por las cuales el Señor Jesús pasó. Y entonces nosotros no vamos a hacer la excepción, que nosotros vamos a cumplir el plan de Dios y lo vamos a cumplir así muy, muy felices, muy como si estuviéramos caminando por un camino de flores. No, si Él sufrió, nosotros también tenemos que sufrir. Si él sufrió la vergüenza, nosotros también tenemos que ser avergonzados. Nosotros tenemos que ser rechazados como fue Él. Y la Escritura dice que Él fue escupido. La gente lo escupieron. Y dice acá en este mensaje, reacción a una acción. Dice, y si usted está seguro que ha nacido del Espíritu de Dios, que tiene el Espíritu Santo y que las promesas de Dios son suyas, a mí no me importa lo que el diablo haga. De todas formas, usted puede descansar. ¿Va a descansar cómo? ¿A descansar? ¿Se va a acostar a dormir? No, usted va a descansar seguro. ¿Por qué va a descansar seguro? Porque usted va a tener el Espíritu Santo en su corazón. Le va a dar testimonio de que esa palabra que usted está recibiendo, de que esa instrucción de parte de Dios que usted está recibiendo es la verdad. Porque nosotros no solamente Dios nos da el Espíritu Santo y hasta allí, no. Dios nos da el Espíritu Santo para que nosotros ya dejemos el afán. Dios nos da el Espíritu Santo para que ya dejemos de estar preocupándonos por tantas cosas. Cosas aún naturales, nosotros preocupándonos por esas cosas que nos quitan el tiempo, no. Dios quiere que nosotros descansemos en Él. Y entonces cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, entonces Dios nos dice, ahora vas a descansar seguro. Dice, la fe ocupa su posición inmovible, porque la fe de Dios, que es la revelación de Dios, después que usted la recibe, eso no se la quita a nadie. Puede venir el mejor psicólogo a tratar de hipnotizarlo a usted para borrarle eso de su mente. Y no, eso no lo va a poder quitar. ¿Por qué? Porque ese es algo que Dios le dio, que Dios le sembró allí en su corazón. Eso no es razonamiento humano. Y dice la palabra, la fe no puede descansar sobre las arenas movedizas de la teología humana, sino que ocupa su solemne posición sobre la roca de los siglos, que es inconmovible y allí descansa con seguridad. Entonces el Señor, el Señor Jesús conociendo que ese plan de Dios, sabiendo, Dios le presentó ese plan, Dios le reveló a Él el plan que Él tenía. Y vemos como tan tremendamente como Dios le reveló ese plan que aun cuando Lázaro estaba enfermo, Él no quiso ir a donde estaba Lázaro, sino que fue a los 4 días, cuando ya Lázaro había muerto. Y cuando se presentó, las hermanas de Lázaro le dijeron, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y él dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, así mismo nos dice Dios a nosotros. No te he dicho que si cree, ¿qué va a creer usted? La palabra. Usted se va a fundamentar en la palabra, en la fe. Y la fe es la revelación de la palabra, porque la palabra sola, o sea, esta palabra escrita en la Biblia, sola no va a tener beneficio. Pero si usted agrega su fe, o sea, la fe, esa fe genuina que Dios le dio a usted, no la fe humana, sino la fe de Dios que está en su corazón, usted la mezcla, ese es el Espíritu Santo, usted lo mezcla con la palabra, eso va a ser
lo perfecto, lo que Dios quiere que nosotros, donde Dios quiere que nosotros pongamos la palabra, que fundamentemos nuestra palabra o la palabra de Dios en eso, en la palabra y el espíritu, trabajando en conjunto, haciendo el plan de Dios, llevando a cabo el plan de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice que esa palabra es inconmovible y allí descansa con seguridad. Allí es donde nosotros ya nos preocupamos, ya no nos preocupamos por las cosas del mundo, ya no nos preocupamos qué va a pasar mañana, que si amanecemos vivos, que si no tenemos que comer, que si no tenemos que un trabajo, alguna cosa. No, mire, cuando la persona descansa seguro en Dios, se acabaron esas preocupaciones, porque son cosas humanas. Ya usted no va a tener preocupaciones, ahora lo que va a tener es ocupaciones, porque entonces usted ya no se va a preocupar por las cosas, ahora se va a ocupar. ¿En qué se va a ocupar usted? En darle cumplimiento al plan de Dios. Y dice el párrafo 47, estamos leyendo el mensaje reacción a una acción. La página 12, el párrafo 47 dice, no importa lo que ocurra, mi fe se mantiene firme. ¿Cómo mantiene usted la fe firme? Es una fe genuina, una fe pura, una fe de acuerdo al plan de Dios, no su propio plan, no el plan teológico que usted se trazó, que usted dijo, bueno, como no tengo ya que predicarle a la iglesia, ahora bueno, voy a sacarlos por allá a dar un paseo, voy a llevarlos a la montaña o voy a llevarlos al río y eso es compañerismo. No, el compañerismo que Dios quiere que tengamos es de acuerdo a su plan. El compañerismo que Dios quiere que tengamos es de acuerdo a su palabra, porque el plan de Dios es de acuerdo a la palabra. Dios no le va a presentar a usted un plan que se salga de la palabra, no, porque el plan se lo va a dar Dios a usted, se lo va a revelar Dios a usted, es de acuerdo a la palabra, es el Espíritu Santo el que le va a presentar ese plan. Así como el ángel Gabriel se le presentó a María, así se le va a presentar a usted Dios en la forma del Espíritu Santo. No es que usted lo va a ver, o tal vez lo vea, hay personas que lo han visto, pero no a todos Dios deja que vean a su ángel, pero Dios le va a presentar su plan. El Espíritu Santo le va a decir, este es el plan para ti. Este es tu plan individual, vamos a decirlo así. Tú vas a hacer este trabajo. Pero antes de hacer este trabajo, tú tienes que purificarte, tú tienes que limpiarte, tú tienes que hacer esto. Así como dijo el Señor cuando el pueblo de Israel iba a pasar el río Jordán. Dijo, santifíquense hoy santifíquense, porque mañana Dios hará maravilla. Y esa palabra es vigente hoy en día. Y podemos decirle en esta hora, santifíquese hoy, porque mañana Dios hará maravilla. Y es más, ya las está haciendo. Muchas personas ponen que las maravillas de Dios, los milagros, la sanidad de todo, Dios, lo ponen así lejos, en el futuro. No, ya Dios lo está haciendo. Ya Dios está desarrollando su plan. No piensen como piensan las religiones, las denominaciones, que le dicen a la gente, no, Dios va a cumplir ese plan, pero eso no es todavía. No sea tan fanático, no hay que caer en el fanatismo, dicen algunos. Sí, hay que obedecer lo que dice la Biblia, pero no todo. Eso es fanatismo, no, eso no es fanatismo. Eso es cumplir la palabra de Dios, apegarse o allegarse al plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos presente en nuestras vidas, de acuerdo al plan de Dios. Por eso es que dice acá que nuestra fe se mantiene firme, porque el plan de Dios es algo firme, es algo estable, porque está fundamentado ¿en quién? En Jesucristo. Y Jesucristo es la roca. Jesucristo es la roca. Y entonces, viendo de nuevo la vida del Señor Jesús, después que recibió el Espíritu Santo, después que fue tentado, empezó a hacer milagros, maravillas, sanidades, y la gente estaban contentos y la gente lo seguían. Y escogió a sus 12 discípulos
a los apóstoles, los escogió a los 12. Y entonces, ¿qué empezó a hacer el Señor Jesús allí? A santificar a aquellos discípulos, a limpiarlo. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra. Ya habían aceptado, al seguirlo, ya lo habían aceptado como su Señor, como su Rey, como su Salvador. Así como nosotros podemos decir, o usted puede decir en el día de hoy, acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor. Allí está usted siendo justificado de sus pecados. En ese instante sus pecados son borrados. Pero usted tiene que seguir la caminata, usted no se puede estancar allí. La caminata que dice que usted tiene que ser santificado. Lo que pasó con Israel, salieron de Egipto en la caminata, ¿verdad? Recibieron la ley de Dios y cuando llegaron a un punto, ahí fue donde recibieron el mandamiento de Dios. Santificados hoy, porque mañana Dios hará grandes maravillas. Entonces así puede estar usted. Si usted aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, bueno, santifíquese. Porque mañana, si usted se santifica hoy, mañana el Señor le da el Espíritu Santo. El Señor hace esa maravilla. Y Dios quiere que ese plan continúe, porque aquí no se termina el plan de Dios, no, el plan de Dios continúa, el plan de Dios sigue. Y quiera Dios que nos inspire a seguir este plan, a continuar con esta predicación de este plan, porque todavía hay más escritura, todavía hay más palabras que Dios quiere que nosotros escuchemos para que aprendamos y para que sepamos el plan de Él. Y antes de orar, les invito a que usted mañana otra vez esté pendiente a la misma hora para escuchar a otro de mis hermanos en la palabra del Señor, que el Señor le dé palabra. Usted allí donde usted está, ore por cada uno de los ministros, hermanos, que se paran aquí en este lugar a llevar esa palabra del Señor. Vamos a orar. Padre bendito, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por estas palabras, Señor, de enseñanza. Padre bendito, que nos has dado hoy, Señor, estas palabras de exhortación, estas palabras de enseñanza, de esas palabras preciosas, Señor, que nos llevan es a la obediencia de tu palabra, Señor. Es esa obediencia preciosa para agradarte a ti, Señor. Eso es lo que nosotros queremos, Padre. Queremos agradarte, queremos que tú te sientas bien con nosotros, que cuando nosotros te presentemos un servicio, Señor, sea de acuerdo a tu plan. Gracias, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos nuevamente para que tú sigas usándonos, Señor, para tu gloria y tu honra. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestros amigos y hermanos que están escuchando, Padre Santo, estas palabras, para que tú continúes, Señor, obrando, para que ellos sigan meditando en tu palabra, así como hizo María, que ella meditaba tu palabra, Señor, que ellos sigan también meditando. Y quieras tú, Señor, que ellos también tengan esa experiencia personal contigo, Señor. Los ponemos en tus manos. Si alguno está enfermo, sánalo. Si alguno tiene una dificultad, ayúdalo. Si tiene una necesidad, súplele, Señor. Cualquiera que sea el problema, la necesidad, Señor, hazte presente, Padre Santo. Si alguno ha tomado decisión por ti en el día de hoy, Señor, perdónale sus pecados y acéptalo, Señor, en tu reino. Procésalo también de acuerdo a tu plan y de tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos estas cosas y te damos las gracias para la gloria y honra de tu santo y precioso nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.